Bienvenidos, alumnos, al módulo 3 del curso de negociación y manejo de conflictos. En este módulo lo que vamos a trabajar son los aspectos relacionados con las características que tienen los negociadores, qué tipo de negociadores son los cuales nos podemos enfrentar, cómo es que las emociones juegan un papel importante en el proceso de negociación. Miraremos también cómo los sistemas de representación sensorial nos permiten a nosotros identificar los comportamientos que tienen las personas en el proceso de negociación. Y finalmente vamos a mirar un modelo de negociación que es el que se utiliza universalmente, que es el llamado método de Harvard. Lo primero que tenemos que ver es qué características tiene un negociador que es exitoso. Cuando pensamos en un negociador exitoso, estamos pensando en alguien que se maneja muy bien, tiene confianza en sí mismo, es una persona honesta. Y entonces, dentro de esas características, lo primero que tenemos que ver es que es alguien que va a ser muy receptivo hacia la necesidad de la otra persona. Es decir, no solamente va a tratar de imponer su punto de vista, sino que va a entender claramente qué es lo que la otra persona está buscando y por eso es que se ha acercado a la mesa de negociación. Probablemente esta persona se va a enfocar en resolver problemas y de esa manera él va a buscar una filosofía de ganar-ganar. Más adelante haremos una mayor mención sobre lo que es la filosofía ganar-ganar, pero lo que buscamos es que tengamos una relación de largo plazo con la persona con la cual estamos negociando. A su vez, una negociación usualmente parte de un conflicto o puede generar conflictos en el proceso de querer llegar a un entendimiento. Por lo tanto, es una persona que tiene mucha tolerancia al conflicto y usaremos una palabra muy en boga que es tener la capacidad de resiliencia, es decir, la capacidad de manejar bien las situaciones tensas y no actuar de una manera reactiva frente a las demandas de la otra parte, frente a las posiciones que puede tener la otra parte. Por lo tanto, es alguien que busca analizar los detalles, cultiva mucho la paciencia, ante la tensión, como hemos dicho, va a manejarse de una manera correcta, es alguien que también sabe escuchar y en algunas oportunidades la otra parte puede querer ponernos en una situación incómoda, por lo tanto va a querer provocarnos o va a querer ponernos en una situación de quedar en el ridículo y por lo tanto debemos pensar de que probablemente sea una táctica que está utilizando en el proceso de la negociación. El negociador tiene un estilo y este estilo, como dijimos al principio, cuando nosotros nos enfrentamos al conflicto, probablemente hay un estilo natural. Algunas personas tienden a ser evasivos al conflicto, otras personas tienden a ser muy colaborativos hacia el conflicto. Pero en todo caso, ya en el examen, ya en el test que hicimos al principio, podemos identificar cuáles eran nuestras fortalezas y cuáles eran nuestras debilidades cuando íbamos a enfrentar un proceso de negociación. Reconocer nuestras características es importante, porque no todas las negociaciones son iguales, no todas las negociaciones buscan llegar a un mismo tipo de acuerdo. Entonces, si yo reconozco qué estilo es el que predomina en mí, me preparará mejor para actuar en función al tipo de negociación que yo quiero realizar. En general podemos establecer dos tipos, un negociador duro, un negociador más suave, y el duro usualmente es alguien que va a buscar una solución de tipo extremo, es decir, o es blanco o es negro. Sin embargo, en una negociación vamos a buscar el llegar a un punto intermedio o ceder, o en todo caso que la otra persona reconozca que se está creando valor en la solución al punto que están discutiendo o sobre el cual quieren llegar a un acuerdo. El duro va a buscar la victoria, por lo tanto no le va a interesar mucho cómo queda la otra persona en sus relaciones interpersonales. Sus concesiones las va a hacer en la medida que a él no le afectan, porque él lo que quiere es ganar, él lo que quiere es competir. Es más, puede llegar a utilizar amenazas y la gran desventaja que presenta este modelo es que la persona no mantiene relaciones de largo plazo. Y una de las características en una negociación es que estamos llegando a acuerdos porque nos interesa una relación de largo plazo. Veamos un ejemplo. Si yo quiero negociar con un proveedor de materia prima para un proceso productivo,
A mí no me interesa tener una relación de corto plazo, por el contrario, me interesa que ese proveedor me dé permanentemente materiales para yo poder producir a un nivel de calidad, a un nivel de plazos de entrega, a un nivel de precio que me permita a mí seguir siendo competitivo. Por otro lado tenemos el negociador que es suave. Tampoco se recomienda que el negociador sea suave, tiene que ser asertivo. Un negociador suave es alguien que probablemente desde su inicio sea muy modesto en su pretensión y por lo tanto a veces es víctima de un abuso por parte de la otra parte. Él busca llegar al acuerdo rápidamente porque piensa que si no llega a un acuerdo probablemente va a perder la oportunidad de mantener una relación con esa otra persona y es alguien que le va a importar más la relación interpersonal que el buscar el beneficio. Esta persona a veces es flexible a la hora de hacer concesiones, pero el problema que se nos presenta con un negociador suave es que podría dejar de lado los intereses de su propia organización o de él mismo, y en cuyo caso, al final salir perdiendo, al final haber cedido tanto que lo que se va a lograr como acuerdo puede ser que no sea sostenible en el tiempo. ¿Por qué es que unas personas actúan de esa manera? Bueno, será porque o no están bien preparados, o porque no tienen confianza en sí mismos, o porque no conocen realmente las capacidades o el poder que pudieran haber tenido al momento de llegar a una negociación. Por lo tanto, la desventaja de ser un negociador suave es que la otra parte se puede aprovechar de las concesiones que nosotros estamos dando. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que nosotros tenemos que prepararnos. Tiene que haber una preparación personal. Nuestra actitud mental tiene que ser positiva. Es decir, yo primero tengo que tener un diálogo interno conmigo mismo en el cual me plantee, oye, ¿por qué estoy yendo yo a la negociación? ¿Qué cosa puede estar pretendiendo la otra persona en el proceso de interrelación que yo tengo con ellos? Y es más, debería siempre pensar un escenario positivo. Así como los corredores de carro, cuando hacen o van a hacer una carrera, visualizan cómo va a ser su circuito, igual yo debería poder hacer una visualización de cuál es el escenario que se va a presentar cuando yo llegue a la mesa de negociación con la otra parte. Qué comportamientos podrá obtener, qué tipo de argumentos me podrá presentar, qué tipo de objeciones me podrá dar. Y entonces, si yo empiezo a visualizar cómo va a ser esa situación, yo puedo prepararme y por tanto empezar a generar argumentos, generar respuestas de cómo reaccionar o cómo contestar ante la pretensión que puede tener la otra parte. Lo peor que yo podría hacer es no visualizar cómo se va a dar esta negociación y en ese caso estaría yendo en desventaja. Miraremos un poquito más adelante lo que es la programación neurolingüística, llamado por sus siglas la PNL, es decir, reconocer los canales sensoriales con los cuales las personas se comunican con nosotros, a efectos de poder hacer mejor empatía, a efectos de poder comprender cuáles son estos canales y de qué manera esta persona se comunica para que nosotros podamos calibrar o sincronizar nuestra comunicación con ellos. Como decíamos en antes, la otra parte pudiese ser que nos provoque y por lo tanto tenemos que tener una buena inteligencia emocional, una buena estabilidad emocional ante la provocación que se nos puede presentar. Esto solamente se da en la medida que nos autoconocemos, nos autocontrolamos y de esa manera vamos a poder negociar mejor. Pero si no manejamos la inteligencia emocional, lo más probable es que o mostramos debilidad frente a la otra parte o las emociones podrían jugar en nuestra contra en un proceso negociador. Y eso hace que nuestra respiración tiene que ser una respiración completa, una respiración que llegue casi hasta el estómago, ¿no? No podemos tener una respiración solamente yugular, una respiración de clavícula, en el cual estamos constantemente respirando y no somos claros. No solamente debemos llegar con una respiración pulmonar, sino una respiración de llegar hasta el estómago. Eso nos permite actuar de una manera más tranquila, nos permite tener más espacios para poder hablar y poder dialogar.
Entonces la respiración también es un elemento importante en el momento de la verdad. Como vemos en esta lámina, el momento de la verdad se puede presentar en cualquier momento. Acá vemos, por ejemplo, un jugador de fútbol que tiene toda la técnica para poder meter un gol en un momento determinado. Sin embargo, la presión que él puede tener, en este caso, de sus jugadores, de la hinchada, del público en general, de las personas que están viendo por la televisión, puede jugar en contra de la persona. Es decir, por un lado tenemos la racionalidad, pero por otro lado tenemos la emocionalidad. Esta persona ojalá haga el gol, pero pudiese ser que no logre convertir. Igual, en una negociación, si yo no soy capaz de manejar mi cerebro y mi corazón, si no balanceo bien cómo voy a llevar adelante la negociación, lo más probable es que o me deje llevar por la emoción, en cuyo caso no consigo hacer las cosas como yo quería, o si uso solamente la parte racional de mi cerebro, puede ser que la otra persona tampoco se sienta debidamente identificada o piensa que yo soy pues un robot. Y la verdad que tenemos que hacer ese balance. Creo que esta lámina nos plantea claramente ese balance que tenemos que tener permanentemente. Ahora, ¿cómo se gestionan las emociones, por lo tanto, en la negociación? Bueno, aprendiendo a gestionar nuestras emociones, reconociendo qué tipo de emociones son las que nosotros sentimos cuando alguien nos hiere, cuando alguien es duro, y de esa manera vamos a poder analizar y ejercitar nuestras propias capacidades. Ciertamente eso nos requiere una escucha activa. Lo miraremos más adelante en el proceso de comunicación, pero la escucha activa significa prestar atención, guardar silencio, repreguntar para entender claramente qué es lo que la otra persona está queriendo. Ahora, los tonos también nos van a ayudar en este proceso. Si yo aplico un tono demasiado fuerte o por último casi no le pongo emocionalidad a lo que estoy diciendo, probablemente no consiga ni motivar ni interesar a la otra parte. El ser asertivo es la capacidad que tenemos de manejar nuestras emociones y expresar cómo nos sentimos sobre tal o cual punto. De otro lado, también miraremos las diferencias interculturales, porque no todas las personas o no todas las culturas se manejan de una manera igual a la nuestra, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que por un tema de respeto bajan la mirada y eso no quiere decir de que no te está prestando atención. Otras personas que dicen así, pero en realidad están diciendo que así, ¿no? En la cultura india, normalmente las personas cuando hablan y afirman algo, probablemente su cabeza no se mueve en el sentido que lo utilizamos en el Perú, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, la emocionalidad es algo con lo cual vamos a vivir permanentemente y se nos va a presentar el desafío aristotélico. ¿Qué nos plantea el desafío aristotélico? Dice, cualquier persona puede ponerse furioso y eso es algo que es fácil. Yo me puedo poner furioso ante una situación que el precio es muy elevado o me puedo poner furioso con mi pareja porque tal o cual motivo, pero como dice en el desafío aristotélico, ponerse furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, es bastante más difícil. ¿Por qué? Porque nos gobierna la emoción y entonces nosotros a veces no somos capaces de manejar este tipo de situaciones.